¿Qué tal? Saludos. Estoy resumiendo el libro Destrucción Masiva, Geopolítica del Hambre de John C. Clarke. En este episodio comienzo a leer el quinto capítulo que se titula Dios no es un campesino. Bueno, recuerda que los 4 primeros capítulos se han subido acá mismo y te recomiendo que los escuches para que puedas seguir el hilo del libro. Bueno, dice así. La situación macroeconómica, es decir, el estado de la economía mundial, sobredetermina la lucha contra el hambre. En 2009, el Banco Mundial anunció que a raíz de las crisis financieras, el número de personas que vivían en la pobreza extrema, es decir, que vivían con menos de $1.25 al día, aumentaría rápidamente en 89 millones. En cuanto a la gente pobre, con un ingreso de menos de $2 al día, su número aumentaría en 120 millones. Estas previsiones se han confirmado. Estos nuevos millones de víctimas se han sumado a las víctimas del hambre estructural ordinaria. En 2009, el Producto Interno Bruto de todos los países del mundo se estancó o disminuyó por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. La producción industrial mundial había caído un 20%. Los países del sur, que más enérgicamente han buscado integrarse en el mercado mundial, ahora son los más afectados. En 2010 se produjo la mayor caída del comercio mundial en 80 años. En 2009, el flujo del capital privado hacia los países del sur, en particular los llamados países emergentes, cayó un 82%. El Banco Mundial estima que en 2009 los países en desarrollo perdieron entre 600.000 y 700.000 millones de dólares en capital de inversión. A esta dificultad se suma el alto nivel de endeudamiento de las empresas privadas, especialmente las de los países emergentes con los bancos occidentales. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 2010 expiraron casi 1.000 millones de dólares en créditos. Esto, dada la insolvencia de muchas empresas ubicadas en los países del sur, ha provocado una reacción en cadena, quiebras, cierres de fábricas y olas de desempleo. Un flagelo adicional ha caído sobre los países pobres. Para muchos de ellos, las transferencias de divisas a sus países de origen por parte de trabajadores migrantes en América del Norte y Europa representaron una parte importante del Producto Interno Bruto. En Haití, por ejemplo, en 2008, las transferencias en cuestión ascendieron a casi el 49% del Producto Interno Bruto. En Guatemala con el 39%, en El Salvador con un 61%. Sin embargo, en América del Norte y Europa los inmigrantes estuvieron entre los primeros en perder sus empleos. Por lo tanto, las transferencias han disminuido drásticamente o se han secado por completo. La locura especulativa de los depredadores de las finanzas globalizadas. El capital costó en total en 2008 y 2009 $8.900 millones a los estados industriales occidentales. Los estados occidentales han pagado billones de dólares para rescatar a sus banqueros morosos. En un estudio de mayo de 2006, la Organización Meteorológica Mundial, OMM, examinó la productividad del frijol negro en el nordeste de Brasil. Compara la productividad de 1 hectárea de regadío con la de 1 hectárea de secano. Su conclusión también se aplica a África. Está claro, los cultivos de secano rinden 50 kilogramos por hectárea. Los cultivos en tierras de regadío, por otro lado, rinden 1.500 kilogramos por hectárea. África, América Central y América del Sur son ricas en culturas campesinas fuertes y ancestrales. Sus agricultores son portadores de conocimientos tradicionales, especialmente en materia meteorológica, que inspiran admiración.
Todo lo que tienen que hacer es escudriñar el cielo para anticipar la lluvia fértil o el diluvio, que arrastrará los frágiles brotes. Pero, repito, su equipo es rudimentario, su herramienta principal sigue siendo la azada de mango corto, y la imagen de la mujer, la adolescente doblada por la mitad en esta azada de mango corto, domina el paisaje rural desde Malawi hasta Malí. Los tractores escasean, a pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos como el de Senegal para que los tractores se fabriquen localmente o para importarlos masivamente de Irán o de la India. Todavía hay solo 85.000 tractores en toda el África negra. En cuanto a los animales de tiro, apenas superan las 250.000 cabezas. La escasez de los animales de tiro también explica la dramática debilidad en el uso de fertilizantes naturales, semillas seleccionadas y eficientes pesticidas contra el daño de las langostas o los gusanos, fertilizantes minerales o agua de riego. Todo falta aquí. Como resultado, la productividad sigue siendo muy baja, de 600 a 700 kilogramos de mijo por hectárea en el Sahel en tiempos normales, en comparación con 10 toneladas, 10.000 kilogramos de trigo por hectárea en las llanuras de Europa. Pero el tiempo en el Sahel todavía tiene que ser normal, es decir, las lluvias deben caer como se esperaba en junio, que humedezcan el suelo, lo hagan apto para recibir semillas, que las lluvias torrenciales lleguen a su vez en septiembre, lluvias buenas, regulares, constantes, que duren por lo menos 3 semanas, que rieguen copiosamente las plantas jóvenes de mijo y las dejen crecer hasta que estén maduras. Sin embargo, los desastres climáticos se repiten a un ritmo cada vez más frecuente. Faltan las lluvias ligeras, el suelo se endurece como el hormigón, las semillas permanecen en la superficie de la tierra agrietada. En cuanto a las lluvias torrenciales, suelen ser eso, torrenciales, y en lugar de regar suavemente la planta joven de 3 meses, la limpian, como dicen los Bambara, la arrancan y se la llevan. La conservación de los cultivos es otro enorme problema. Una cosecha debería, en principio, permitirte vivir hasta la próxima. Sin embargo, según la FAO, en los países del sur, más del 25% de los cultivos de todos los productos combinados son destruidos cada año por los efectos del clima, los insectos o las ratas. Los silos, como he dicho, son raros en África. Mamadou Sissoko es una figura que inspira respeto. Con el gorro de lana gris enroscado en su poderosa cabeza, a sus 60 años, con una inteligencia rápida, una risa fácil y atronadora, es sin duda uno de los líderes campesinos más escuchados de toda África Occidental. Este antiguo maestro abandonó su profesión a una edad muy temprana. En 1974 regresó a su pueblo natal de Bamba, Tialene, a 400 kilómetros al este de Dakar, y se convirtió en agricultor. Desde entonces, una granja de subsistencia de tamaño mediano ha estado alimentando a su numerosa familia. A finales de la década de 1970, Sissoko reunió a los campesinos de las aldeas circundantes. Con ellos creó un primer sindicato de productores. Luego se crearon las cooperativas de semillas, primero en la región inmediata, luego en todo Senegal y finalmente en los países vecinos. Pronto se crearía la Red de Organizaciones de Agricultores y Productores de África Occidental, ROPA. ROPA es ahora la organización regional de agricultores más poderosa de todo el continente. Mamadou Sissoko está a cargo de la empresa. En 2008, sindicalistas y cooperativistas de los países de África Meridional, Oriental y Central le pidieron que organizara la Plataforma Panafricana de Productores Africanos. Esta Unión Continental de Agricultores, Ganaderos y Pescadores es ahora el principal interlocutor de los comisarios de la Unión Europea en Bruselas, de los gobiernos nacionales africanos y de los dirigentes de las principales organizaciones interestatales
que se ocupan de la agricultura: el Banco Mundial, el FMI, el FIDA, la FAO y la UNCTAD. Frente a los poderosos del mundo agrícola, Sissoko asume su papel con determinación, eficiencia y humor. La batalla contra la inercia de los gobiernos africanos y de las instituciones interestatales, mercenarios de las oligarquías del capital financiero globalizado, es una lucha de Sísifo. Entre 1980 y 2004, la proporción de la inversión agrícola en la asistencia oficial para el llamado multilateral y bilateral cayó del 18 al 4%. Eric Hobsbawm observa: nada agudiza más la mente que la derrota. Cada vez que me reúno con él, Mamadou Sissoko tiene una mente más aguda, luchando durante interminables sesiones en Ginebra, Bruselas, Nueva York, contra los gigantes agroalimentarios y los gobiernos occidentales que les sirven. Sissoko no es optimista. Hace poco lo vi abatido, pensativo, triste, preocupado. El título del último libro que publicó resume bien su estado de ánimo actual. Dios no es un campesino. Y bueno amigos, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo Nadie pasa hambre en Suiza. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.